¿Hasta cuándo sentirás que tu voz se ahoga en el silencio? El aire en el rincón del diablo, un tugurio de luz lánguida y exhalación de cerveza rancia, era un manto pesado que Amara, con sus 28 años y una mirada que había presenciado demasiados amaneceres grises, conocía íntimamente, casi como el reverso de su propia piel. No era su lugar, nunca lo había sido, pero el destino, con su ironía cruel y sus designios incomprensibles, la había arrastrado hasta allí aquella noche, depositándola en la periferia de un mundo que no la quería ni la entendía. Sentada sobre un taburete de madera, que gemía bajo su peso con cada leve movimiento, el chirrido incesante de las botellas al chocar en la barra, el murmullo continuo de voces ásperas que se entrelazaban como hilos rotos, la envolvían en una manta de sonidos, que era tan áspera como la realidad que la asfixiaba. Cada bocanada que inhalaba traía consigo el olor penetrante a sudor ajeno, el aroma dulzón y nocivo del tabaco barato, y, más allá de todo eso, una persistente nota metálica de desesperanza que se había adherido a su piel, a su ropa, a sus sueños como una segunda naturaleza, imposible de sacudir. Amara, con su tez de ébano que absorbía hasta la última partícula de la escasa luz del local, sostenía un vaso de agua turbia, sus dedos aferrándose a él con una presión que delataba una tensión apenas perceptible. Sus nudillos, bajo la piel canela, se blanqueaban ligeramente, un mapa silencioso de la lucha interna que libraba. Vestía una camiseta sencilla de algodón oscuro, unos vaqueros gastados por el uso y el tiempo, y una chaqueta de mezclilla raída, como si intentara fundirse con las sombras, pasar desapercibida, un arte que había perfeccionado desde su infancia, cuando el mundo parecía demasiado vasto, demasiado ruidoso y hostil para su pequeña y vulnerable silueta. Cada fibra de su ser anhelaba la invisibilidad, la protección de no ser vista, de no ser juzgada, de no ser herida. Pero la vida en los márgenes rara vez ofrecía ese lujo, y Amara lo sabía. Su corazón, a pesar de todo, latía con una promesa silenciosa, un juramento de no romperse que resonaba en lo más profundo de su ser, un secreto que esperaba el momento de ser revelado. Mientras la cacofonía del bar continuaba, la mente de Amara no vagaba entre las sombras danzantes de los clientes o el humo espeso que empañaba el aire. Su pensamiento, con la terquedad de una polilla atraída por una llama, regresaba una y otra vez a la lona en blanco que la aguardaba en el pequeño apartamento que apenas podía llamar suyo, a los pinceles secos que acumulaban polvo en un rincón olvidado, y a la promesa rota de una beca de arte que se había disuelto en el aire como el humo de un cigarrillo consumido. Amara soñaba con pintar, con la urgencia de quien respira, con la pasión de quien tiene una misión. Anhelaba dar color, forma y voz a las historias silenciadas de su gente, a las narrativas no contadas, a las almas invisibles que caminaban a su lado. Visualizaba murales vibrantes, retratos que contaran 1000 batallas, paisajes que capturaran la esencia de su legado. Pero la vida en las calles, los trabajos precarios que apenas le permitían subsistir, y la constante lucha contra un sistema que parecía diseñado con una precisión quirúrgica para ignorar a las almas como la suya, le habían robado, pedazo a pedazo, la inspiración y la esperanza. Era como si cada día fuera una gota de agua que erosionaba lentamente la roca de su espíritu. Sin embargo, en su espalda, justo bajo la tela de su camiseta, yacía su santuario más íntimo, su historia grabada a fuego en la piel. Un imponente y vibrante tatuaje de la reina Nzinganbande, representada no solo como una guerrera intrépida, sino como un árbol ancestral cuyas raíces se hundían profunda y firmemente en la tierra fértil de su herencia, sus ramas extendiéndose hacia el cielo en un desafío silencioso al olvido, con el pájaro Sankofa posado en una de ellas, mirando hacia atrás para recordar las lecciones del pasado y hacia adelante para avanzar con sabiduría. Cada línea, cada sombra de tinta, no era solo un dibujo. Era un recordatorio visceral de la resiliencia inquebrantable de sus antepasados, un mapa detallado de su propia identidad, un ancla pesada y segura en la tormenta incesante de su existencia. Era su promesa silenciosa, su juramento de no romperse, de no ceder, de encontrar la luz incluso en la más profunda oscuridad. Muchos de nosotros conocemos esa sensación, ¿verdad? Esa lucha silenciosa contra una corriente que parece querer arrastrarnos, esa batalla interna por no dejar que las circunstancias apaguen nuestra llama. Pero hay historias que se niegan a ser ahogadas, voces que encuentran la forma de resonar, de perforar el velo de la indiferencia. Este relato es una de ellas, una que te promete mostrar la fuerza que reside en los lugares más inesperados y en las almas que se atreven a soñar. Y si te sientes identificado con esta búsqueda de luz en la oscuridad, te invito a ser parte de esta comunidad. ***, comenta de dónde nos asistes y toca en suscribirse ahora. Es gratis y no saldrás del vídeo. ***.
Queremos construir un espacio donde cada historia importe, donde cada lucha encuentre un eco, y donde la resiliencia sea nuestra bandera. La tensión en el bar, que ya era un telón de fondo constante en la vida de Amara, se intensificó de manera abrupta, casi palpable, con la entrada ruidosa y descarada de un grupo de motoristas. Sus chaquetas de cuero, gruesas y oscuras, crujían con cada movimiento, emitiendo un sonido áspero que cortaba el murmullo preexistente del local, como un cuchillo a través de la seda. El olor a gasolina quemada y a testosterona cruda y sin refinar, inundó el ambiente, desplazando los aromas rancios de cerveza y tabaco, creando una nueva y más agresiva atmósfera. Las risas guturales, profundas y desinhibidas, resonaban en el espacio, seguidas de empujones bruscos y miradas que se posaban en Amara como dagas afiladas, buscando un punto débil, una oportunidad para el escarnio. Uno de ellos, un hombre corpulento con una barba desaliñada que le cubría gran parte del rostro, y unos ojos de hielo que parecían perforar el alma, se acercó a la barra con una arrogancia estudiada, su presencia física dominando el espacio, proyectando una sombra ominosa sobre los demás clientes. Amara sintió cómo su instinto la impulsaba a encogerse aún más, a intentar hacerse más pequeña, a desaparecer por completo en la penumbra. Su corazón, en un instante, comenzó a latir como un tambor frenético y desbocado contra sus costillas, un miedo frío y familiar trepando por su espalda como una enredadera venenosa. Había aprendido a reconocer esa mirada, la que deshumanizaba, la que despojaba de dignidad, la que veía en ella solo una sombra, un objeto, una presa fácil que podía ser manipulada o desechada sin consecuencia alguna. Sus manos temblaban ligeramente, un eco del vaso de agua que había sostenido antes, pero ahora era un temblor más profundo, uno que nacía de la amenaza inminente, de la certeza de que algo terrible estaba a punto de ocurrir. El aire se volvió denso, cargado de una electricidad oscura, y Amara, con cada fibra de su ser, sabía que el silencio que había cultivado durante años estaba a punto de ser brutalmente profanado. La mirada del motorista se fijó en ella, una chispa de malicia brillando en sus ojos gélidos, prometiendo un desenlace que Amara, en lo más profundo de su ser, temía pero también, de alguna extraña manera, sentía que era inevitable. El motorista, sin previo aviso, sin una palabra que pudiera justificar o mitigar su acción, con un gesto de desdén tan marcado y despreciativo que Amara lo sintió como un puñetazo directo en el estómago, extendió una mano enguantada. Sus dedos, cubiertos por el cuero oscuro, se aferraron con una brusquedad impactante a la tela de la camiseta de Amara, justo a la altura de su espalda. Con una fuerza brutal y un asterisco, R-I-I-I-P, asterisco. Ensordecedor que pareció desgarrar no solo la tela, sino el mismísimo tiempo y el velo de la ruidosa indiferencia que había envuelto el bar, arrancó la camiseta de Amara de su espalda. El sonido rasgó el velo de la ruidosa indiferencia del bar, un eco violento que se propagó por cada rincón del local. Por un instante, el aire se congeló en los pulmones de todos los presentes. El aliento se detuvo en las gargantas, suspendido en una mezcla de shock y morbo. Un grito ahogado se formó en la garganta de Amara, una exhalación de dolor y ultraje, pero no logró salir. Se quedó atrapado, denso y amargo, en su tráquea. Solo un jadeo, un sonido gutural de sorpresa y dolor, escapó de sus labios, seguido de una súbita y ardiente vergüenza que le quemó la piel como si la hubieran rociado con ácido. Se encogió, sus hombros tensos y contraídos, intentando instintivamente cubrirse, de hacerse más pequeña, de desaparecer de la faz de la tierra. Se sintió expuesta, vulnerable hasta la médula, humillada en lo más profundo de su ser, como si le hubieran arrancado, no solo la ropa, sino también una parte de su alma. Podía sentir el peso de todas esas miradas, los susurros apagados que comenzaron a elevarse como un enjambre de avispas molestas, zumbando a su alrededor, juzgándola, desnudándola aún más con sus ojos curiosos y crueles. El mundo se había detenido, y ella era el centro de un circo macabro, la protagonista involuntaria de una exhibición de degradación que le perforaba el alma. Pero entonces, en el instante en que Amara se preparaba, con una resignación amarga, para el aluvión de risas sardónicas, o el desprecio hiriente que sabía que le esperaba, ocurrió lo impensable, algo que desafió toda lógica y expectativa en aquel antro de desesperanza. El bar, que un segundo antes era un hervidero de ruido, un caldo de conversaciones a gritos y música estridente, se sumió en un silencio absoluto, tan denso, que casi se podía tocar, una quietud que envolvía cada objeto, cada persona, cada partícula de polvo suspendida en el aire.
Las copas, que momentos antes tintineaban alegremente, dejaron de hacerlo. Las conversaciones se ahogaron a mitad de una frase, palabras suspendidas en el aire como fantasmas. La música del jukebox, que había sido una constante banda sonora de la miseria, se desvaneció lentamente en el fondo, dejando un vacío ensordecedor. Todos los ojos, sin excepción, incluyendo los del motorista que aún sostenía el trozo de tela arrancada, se fijaron en la espalda desnuda de Amara. Y allí, en un despliegue de colores vibrantes y detalles intrincados que desafiaban la penumbra del bar, la reina Nzinga Mbande se alzaba majestuosa, un faro de dignidad en medio de la humillación. Sus ojos, grabados con una ferocidad tranquila y una sabiduría ancestral, parecían mirar a través de los siglos, a través de la humillación presente, directamente al alma de cada espectador, exigiendo respeto, evocando un pasado glorioso. Las raíces del árbol ancestral se extendían, profundas y fuertes, por la columna vertebral de Amara, conectándola con una tierra y una historia milenarias, y el pájaro Sankofa, con su cuello grácilmente girado, parecía a punto de alzar el vuelo desde su hombro, una promesa de retorno y avance. No era solo un tatuaje, era una epopeya viva, una declaración poderosa, un grito silencioso de resistencia, orgullo y herencia grabado en piel, una obra de arte que transformaba el dolor en una manifestación de poder. El aire vibraba con la revelación, y Amara sintió un escalofrío que no era de frío, sino de una nueva y extraña conexión. El silencio que se había apoderado del rincón del diablo, no era, como Amara había temido, de burla o de desprecio. Era, en cambio, un silencio de asombro, de una reverencia inesperada que caló hondo en el alma de cada uno de los presentes. Algunos ojos se abrieron de par en par, reflejando una incredulidad mezclada con admiración, mientras otros se humedecieron, quizás con un atisbo de comprensión, o una punzada de vergüenza ajena. El motorista, cuya mano aún sostenía el trozo de tela arrancada, tenía la mandíbula caída, su expresión de burla y arrogancia completamente reemplazada por una perplejidad atónita, una chispa de algo parecido a vergüenza, o quizás respeto, brillando en sus ojos de hielo. Ya no era el depredador, era un espectador más, inmovilizado por la visión. Amara, sintiendo el peso de todas esas miradas que antes la habían quemado con vergüenza, ya no se sentía humillada. Se sentía expuesta, sí, pero con una fuerza recién descubierta, como si la reina Nzinga Mbande le hubiera infundido su propia resiliencia. Su piel, que un momento antes ardía de vergüenza y ultraje, ahora irradiaba un calor diferente, un poder ancestral que la envolvía, que emanaba de cada línea de tinta de cada color vibrante. Era una sensación de empoderamiento que nunca antes había experimentado con tal intensidad. El aire del rincón del diablo, que siempre había olido a desesperanza, a cerveza rancia y a tabaco barato, había cambiado. Ya no era solo eso, ahora, de alguna manera incomprensible, olía a algo más, a algo antiguo y poderoso que acababa de despertar, a la fuerza de una historia que se negaba a ser silenciada, a la promesa de un nuevo amanecer para un alma que había caminado demasiado tiempo en la oscuridad. La humillación se había transformado en un altar, y Amara, sin saberlo, se erigía como su sacerdotisa, su voz, su historia. El motorista, el coloso de barba desaliñada, soltó el trozo de tela como si quemara, dejándolo caer al suelo con un susurro inaudible. Sus ojos de hielo, que antes habían brillado con malicia, ahora navegaban en un mar de incertidumbre, incapaces de apartarse de la majestuosa Nzinga Mbande. Era como si la reina, desde la piel de Amara, le estuviera juzgando, no con ira, sino con la quietud imponente de siglos de sabiduría y resistencia. El silencio se prolongó, pesado, cargado de una expectativa que hacía crujir el aire. Los murmullos ahogados de antes no regresaron. En su lugar, un coro de respiraciones contenidas llenó el vacío, cada persona en el bar convertida en testigo de un momento que trascendía la simple agresión. Amara, sintiendo cada poro de su piel vibrar con la energía ancestral del tatuaje, alzó la barbilla no en desafío, sino en una afirmación silenciosa de su existencia. Sus hombros, que antes se habían encogido con vergüenza, se expandieron ligeramente, como si las ramas del árbol ancestral en su espalda le hubieran infundido una nueva columna vertebral. El miedo, esa vieja sombra que la había acompañado durante tanto tiempo, no había desaparecido del todo, pero ahora se sentía más pequeño, más distante, eclipsado por un fuego incipiente que ardía en su pecho.
un fuego que le recordaba que no estaba sola, que una legión de voces silenciadas resonaba a través de ella. De repente, la burbuja de asombro se rompió. Otro motorista, más joven y con una cicatriz que le cruzaba la ceja, se adelantó con un gruñido. Su voz, áspera y cargada de burla, cortó el aire como un látigo. Vaya, vaya, ¿así que la pequeña mendiga tiene arte escondido? ¿Y qué? ¿Crees que eso te hace especial, negrita? La palabra, lanzada con desprecio, resonó en el silencio, un intento deliberado de despojar a Amara de la dignidad que acababa de reclamar. Sus ojos, llenos de una crueldad fría, se clavaron en la espalda de Amara, no para admirar, sino para desvalorizar, para arrancar la belleza y convertirla en una burla más. Los puños del motorista mayor, el que había rasgado la camiseta, se apretaron lentamente a sus costados, una lucha interna visible en la tensión de su mandíbula. Amara sintió la sangre helársele en las venas. El escarnio, el odio en la voz del joven motorista, la golpearon con la fuerza de una ola gélida. La nueva ola de miedo amenazaba con ahogarla de nuevo, con arrastrarla de vuelta a la invisibilidad que tanto había buscado. Sus ojos buscaron una salida, un lugar donde esconderse, pero no había ninguno. Estaba allí, expuesta, su espalda desnuda, y el tatuaje majestuoso ofrecido a la vista de todos, pero ahora bajo la luz cruda de la agresión. El bar entero parecía contener la respiración, esperando, casi con avidez, la siguiente humillación, la siguiente palabra que la despojara de todo. Las manos de Amara se cerraron en puños, las uñas clavándose en las palmas, una batalla silenciosa librándose en su interior. Ceder al miedo o aferrarse a la fuerza que Nzinga le había prestado. Pero en lugar de encogerse, en lugar de bajar la mirada, Amara hizo algo que nadie, ni siquiera ella misma, esperaba. Levantó la vista, sus ojos de ébano, que antes habían reflejado solo cansancio, ahora brillaban con una resolución férrea, con el eco de 1000 generaciones. Abrió la boca y, con una voz que al principio sonó algo áspera por el desuso, pero que rápidamente se llenó de una resonancia inesperada, clara y firme, dijo: «Mi nombre es Amara». Y esto, giró ligeramente su cuerpo para que la reina Nzinga Mbande brillara aún más bajo la tenue luz, su dedo índice trazando con orgullo el contorno del pájaro Sankofa. «Es mi historia. Es la historia de mi gente, de mi linaje, de la fuerza que me corre por las venas. No es arte para vuestro desprecio, es la voz que se niega a ser silenciada». Las palabras, pronunciadas con una dignidad inquebrantable, resonaron en el bar, no como un desafío, sino como una verdad innegable, un canto ancestral que perforó el velo de la hostilidad. El motorista joven se quedó mudo, su burla congelada en el rostro, y el motorista mayor, con un movimiento casi imperceptible, asintió con la cabeza, una chispa de respeto genuino encendiéndose en sus ojos de hielo. Asterisco. Si esa virada te sorprendió, deja tu like y ayuda a la historia a llegar más lejos. Asterisco. La atmósfera en el rincón del diablo se transformó por completo. El aire ya no olía solo a desesperanza, sino a la promesa de una voz que renace, a la chispa de la valentía que puede encenderse en el lugar más oscuro. Amara, con la espalda aún descubierta, pero ahora revestida de una armadura invisible de dignidad y propósito, miró a cada rostro, a cada ojo que la había juzgado, y en muchos de ellos encontró no burla, sino una silenciosa admiración. Su historia, la de Nzinga y la suya propia, había tocado algo profundo, algo humano en cada uno de ellos. No dejes que esta historia se detenga aquí. Compártela con alguien que necesite escuchar esto ahora. La atmósfera en el rincón del diablo se transformó por completo. El aire ya no olía solo a desesperanza, sino a la promesa de una voz que renace, a la chispa de la valentía que puede encenderse en el lugar más oscuro. Amara, con la espalda aún descubierta, pero ahora revestida de una armadura invisible de dignidad y propósito, miró a cada rostro, a cada ojo que la había juzgado, y en muchos de ellos encontró no burla, sino una silenciosa admiración. Su historia, la de Nzinga y la suya propia, había tocado algo profundo, algo humano en cada uno de ellos. No dejes que esta historia se detenga aquí, compártela con alguien que necesite escuchar esto ahora. El silencio que siguió a la declaración de Amara no fue el de un segundo de asombro,
fue una grieta profunda que se abrió en el tiempo, alterando la atmósfera del Rincón del Diablo de manera irreversible. El aire, antes cargado de cinismo y desesperanza, vibraba ahora con una extraña corriente, una mezcla de respeto y una curiosidad casi reverente. Los rostros curtidos por la vida de los parroquianos, marcados por años de batallas silenciosas, se habían suavizado, y en sus ojos, Amara no encontró burla, sino el reflejo de una comprensión, de un reconocimiento ancestral. Su espalda desnuda, la que momentos antes había sido el lienzo de su humillación, se erguía ahora como un faro de dignidad, con la reina en Zingambande, irradiando una fuerza silenciosa, que parecía llenar cada rincón del tugurio. El joven motorista, cuyas palabras crueles habían intentado despojarla de su recién encontrada voz, dio un paso atrás, su mueca de desprecio sustituida por una expresión de perplejidad y una sombra de vergüenza. El motorista mayor, el que había rasgado su camiseta, permaneció inmóvil, sus ojos, antes gélidos, ahora fijos en el tatuaje, librando una batalla interna. Su agresión inicial se había desvanecido, reemplazada por una especie de asombro, un reconocimiento de algo más grande que él mismo. Amara lo observó, ya no con miedo, sino con una naciente curiosidad, percibiendo un destello de humanidad en la profundidad de su mirada endurecida. El bar por primera vez se sentía menos como una prisión, y más como un escenario, y ella, la protagonista reacia, había encontrado su voz. Un temblor diminuto, casi imperceptible, recorrió las manos de Amara, un eco residual del pánico que la había atenazado. Pero bajo esa capa, una corriente de férrea determinación la impulsó. Esto ya no era solo sobre ella. Era sobre cada historia silenciada, cada voz reprimida. Necesitaba actuar, cimentar este frágil cambio. Su mirada recorrió la sala, buscando una conexión, una señal de que su mensaje había calado hondo. Pero entonces, un nuevo desafío se alzó. Desde un rincón oscuro, una mujer con ojos tan afilados como cristales rotos, una asidua conocida por su mordaz cinismo, soltó una risa seca y áspera. «Menudo espectáculo. Una reina, en este basurero, ¿y ahora qué, artista? Vas a pintar las paredes con tus historias». Sus palabras, aunque no violentas físicamente, eran un ataque diferente, buscando reducir el momento de triunfo de Amara a un simple y fugaz show, arrastrándola de nuevo al fango de las bajas expectativas del bar. El motorista corpulento, aún absorto en la imagen de Nzinga, sintió un extraño tirón en su interior. Asterisco. Una imagen. Un simple dibujo. ¿Cómo puede hablar tan fuerte? Esto no es solo tinta. Es un eco. Un eco que te atrapa, que te hace recordar cosas que creías muertas, olvidadas bajo el polvo de los años. Asterisco. De forma instintiva, su mano buscó su cartera, sus dedos rozando una fotografía gastada. Un fantasma de un recuerdo de una vida que había enterrado hacía mucho tiempo. No lo entendía, pero lo sentía, un atisbo de algo que no había experimentado en años. Respeto, quizás incluso una chispa de admiración. La risa cínica de la mujer resonó, un frío chaparrón de realidad. Amara sintió que una ola familiar de desesperación amenazaba con ahogarla de nuevo. El peso de todos esos años de lucha, de promesas rotas, de la indiferencia del mundo, se le echó encima. Sus hombros, que se habían expandido con nueva resolución, amenazaban con encogerse de nuevo. ¿Era todo en vano? ¿Era este breve momento de reconocimiento solo un destello antes de que la oscuridad la consumiera otra vez? Una lágrima, cálida e inoportuna, picó en el rabillo de su ojo, un testimonio de la batalla que se libraba en su interior. El aire del bar volvió a sentirse pesado, el olor a cerveza rancia y a viejos remordimientos regresando con fuerza. Estaba al borde de la retirada, de permitir que las sombras la reclamaran, de creer que su voz, por muy fuerte que resonara, estaba destinada a ahogarse una vez más. Pero entonces, mientras su mirada se posaba en las líneas intrincadas de Nzinga, en el pájaro sankofa inquebrantable posado en su hombro, una nueva oleada de fuerza recorrió su ser. No era solo su historia, era una historia universal, un testimonio de resiliencia, del poder de encontrar la propia voz contra viento y marea. No permitiría que fuera silenciada. No permitiría que nadie fuera silenciado. Su voz, aunque aún suave, llevaba una nueva convicción, un faro en la renovada penumbra del bar. ¿Y tú, el que me escuchas, sientes también el eco de esta lucha, la chispa de esta promesa?
Si estás sintiendo cada momento de este viaje, deja un corazón en los comentarios para que yo sepa. Asterisco. Amara sintió el peso de la mirada cínica de la mujer como una bofetada helada. La promesa de una beca desvanecida, los pinceles secos, las noches sin dormir, la constante lucha por sobrevivir. Todo se agolpó en su garganta, amenazando con ahogar la voz que acababa de encontrar. El aire del bar, que por un instante había parecido respirar con ella, volvió a cerrarse, denso y opresivo, cargado con el olor agridulce de la desesperanza. Sus puños se apretaron de nuevo, esta vez no por miedo, sino por la furia contenida de quien ha sido empujada al límite demasiadas veces. Era un callejón sin salida, una pared invisible que se alzaba ante ella, y la tentación de ceder, de volver a ser la sombra, era un susurro traicionero en su oído. Pero justo cuando la sombra parecía a punto de engullirla, una voz inesperada rompió el tenso silencio. El motorista corpulento, el mismo que había arrancado su camiseta, dio un paso adelante. Sus ojos de hielo ya no reflejaban burla, sino una extraña mezcla de reconocimiento y arrepentimiento. Se quitó lentamente la chaqueta de cuero, pesada y curtida, y con un gesto que no admitía réplica, la extendió hacia Amara. Sus palabras, roncas y sorprendentemente suaves, resonaron en el bar. «Cúbrete, Amara, nadie merece ser desnudado así». Era un acto simple pero cargado de un peso inmenso, un puente inesperado tendido sobre el abismo de la hostilidad. Amara parpadeó, incapaz de procesar el gesto. La chaqueta, áspera y con el persistente olor a gasolina, se sentía como una ofrenda, un escudo. Sus dedos temblaron al tomarla, la textura del cuero bajo sus yemas era una realidad tangible de lo que estaba ocurriendo. Una lágrima solitaria, no de tristeza sino de una gratitud abrumadora, se deslizó por su mejilla. Miró al motorista, a la mujer cínica, a cada rostro en el bar, y vio algo diferente. No lástima, sino una conexión. Su voz, ahora fuerte y clara, resonó con la resonancia de 1000 tambores ancestrales. «Gracias. Pero no me cubriré. No ahora, porque esta es mi piel, y esta es mi historia. Y no me avergüenzo de ninguna de las dos». Se irguió, su silueta esbelta, el tatuaje de Nzinga brillando, y se envolvió la chaqueta alrededor de los hombros, no para ocultar, sino para afirmar, como una reina que acepta su manto de batalla. El impacto fue inmediato. La mujer cínica, con la boca entreabierta, no pudo articular palabra. Los murmullos no volvieron. En su lugar, un sonido diferente comenzó a emerger, un murmullo bajo que se transformó en un aplauso vacilante, luego en un estruendo que llenó el rincón del diablo. No era un aplauso de entretenimiento, sino de reconocimiento, de respeto. El motorista corpulento, el mismo que había desatado el caos, se acercó a la barra, sacó una pila de billetes arrugados, y los dejó caer frente a Amara. «Para tus pinceles», dijo, con una voz que había perdido toda su dureza. Otros parroquianos inspirados comenzaron a imitarlo, dejando monedas y billetes sobre la barra, una ofrenda silenciosa a la artista que acababa de nacer. El ambiente de desesperanza se había disuelto, reemplazado por una corriente de solidaridad y una chispa de esperanza. Amara sintió el calor de los billetes bajo sus manos, pero más aún, sintió el calor de la conexión, de la humanidad que había despertado en el lugar más improbable. Ya no era solo una chica invisible en un bar ruidoso, era la portadora de una historia, la voz de un legado, la chispa que había encendido una llama. Su corazón latía, no con miedo, sino con la promesa de lienzos llenos de color, de murales que contarían verdades, de una vida vivida con propósito. Este no era el final, sino el verdadero comienzo. La vida nos empuja, nos derriba, nos desafía, pero siempre, siempre, hay una Nzinga en nuestra espalda, una historia esperando ser contada, una voz que se niega a ser silenciada. Y si esta historia te ha tocado, si sientes esa misma chispa, te invito a unirte a nuestra comunidad. El botón rojo de suscripción está aquí abajo, al lado de mi nombre. Haz clic en él y ven a la próxima historia. A partir de esa noche, el rincón del diablo nunca volvió a ser el mismo. Las paredes, antes mudas testigos de la desesperación, ahora parecían resonar con un eco de la voz de Amara. Ella, la chica invisible, se había marchado con el alma llena de un propósito renovado, con el peso de los billetes en su mano,
y más importante aún, con el calor de una comunidad inesperada en su corazón. Sus pinceles, antes secos y olvidados, ahora esperaban con impaciencia las nuevas historias que Amara les daría vida, murales que no solo decorarían paredes, sino que alzarían la voz de los silenciados, contarían la dignidad de los olvidados. El tatuaje de Nzinga, más que una imagen, se había convertido en un estandarte, un recordatorio viviente de que la herencia es fuerza, de que la resiliencia es un arte. Amara no solo había encontrado su voz, había encendido una llama que prometía iluminar los rincones más oscuros de su ciudad, llevando justicia a través del color y la forma. Su camino apenas comenzaba, pero ya no caminaría sola. ¿Y tú, que has sido testigo de este renacer? ¿Estás listo para encender tu propia llama, para encontrar tu propia voz? El botón rojo de suscripción está aquí abajo, al lado de mi nombre. Haz clic en él y ven a la próxima historia.